Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Creo que uno de los aspectos fundamentales que el Hospital Arcoíris y el proyecto RAFT Altiplano tuvieron hace mucho tiempo, no tan hace mucho tiempo, hace 3 años, de integrar 2 sistemas de gestión. Un sistema de gestión que apoya la asistencia, apoya al médico en el diagnóstico y que puede colaborar en el diagnóstico, de repente favorecer en el proceso de referencia de un paciente de un servicio de salud lejano a un hospital, a un centro de salud, con el esfuerzo tecnológico, ¿sí?, que en ese momento estaba siendo incorporado por RAFT Altiplano en Tiquina, en Copacabana, en la Isla del Sol, en Patacamaya, en El Salar. Entonces nace de repente aquel reto que obviamente son parte hoy del contexto que nos comentaba Giovanni hace algún momento y nos decía, el contexto de la OMS y de la OPS es trabajar los aspectos de e-salud. Y cuando viene el documento, ¿puedes pasar?, de la OPS, nosotros como que volvimos a soñar con aquellos aspectos que habíamos soñado antes. ¿Cómo podemos juntar aquellas regiones lejanas, el Salar, zonas lejanas como la Isla del Sol, con la ciudad de La Paz, a través de aquel proceso tecnológico, ¿sí?, inscrita en un proceso amistoso, de amigos, de personas que estaban queriendo lograr una intervención de bajo costo y tecnología apropiada para poder apoyar al personal de salud en esos lugares lejanos. Todavía no atender al paciente con ningún dispositivo, sino incorporar un sistema de registro y de envío, ¿sí?, de un expediente clínico básico que nos permita apoyar al personal de salud en los pocos días que le tocan vivir en la primera consulta con el paciente y apoyar en la solución diagnóstica. Probablemente ese es uno de los aspectos fundamentales que hemos tratado de lograr y consistente, lógicamente, con el concepto que salió en el Consejo Directivo el 2011, ¿sí?, dictaminado por la OPS y que obviamente es fuente del recurso teórico que hoy nosotros estamos viendo y trabajando. ¿Podemos seguir? Y como ven, Giovanni ya nos había presentado antes, pero yo voy a ir un poquito más al fruto de aquel trabajo de esos 3 años que probablemente ya los podemos mostrar y que ustedes también van a ser parte de la gestión de la e-salud. Entonces, el registro médico electrónico básico que nosotros habíamos elaborado, hoy está inscrita en la red y el portal de telemedicina, inscrita en la nube, inscrita con los elementos básicos de gestión tecnológica con mínimo uso de aquella tecnología que realmente podemos utilizar, que es el Internet básico. Y un portal de telemedicina que a través de esta página sí se construye en un modelo que posteriormente va evolucionando, fíjense ustedes, desde una primera versión del expediente clínico electrónico a una segunda versión, ¿sí?, completamente fácil de manejar en los servicios de salud
lógicamente después de un proceso de capacitación, de inducción al personal, porque el proceso de alfabetización digital es un proceso interesante de construcción en los servicios de salud que nos ha permitido el desarrollo de aquella charla, de aquel momento importante que nosotros queríamos lograr, que es el diálogo del personal de salud en el lugar lejano con el especialista. Entonces, pasamos al tema ya no solamente de la inducción tecnológica y del manejo tecnológico, sino pasamos a la consistencia de aquella prestación de servicios de salud que une los tres niveles de atención y que obviamente ya no tiene barreras. Porque nosotros pensábamos en algún momento, claro, los servicios están en el Salar y está tan lejos Lica, ¿no es cierto?, casi a 1000 kilómetros de distancia, ¿sí? Y como yo, a través del servicio incorporado en el Hospital Arcoíris, puedo ofertar un servicio de calidad con aquellas personas que lo necesitan. Y obviamente, fíjense ustedes, acá ya tenemos una gestión obviamente interesante que organizar, que es parte de la red y que es parte del sistema de salud. Y la inversión pública que hoy, ¿no es cierto?, está fortalecida y se está fortaleciendo a través de usos evidentemente mucho más sofisticados de tecnología, hacen lo mismo. De repente el costo en algún momento era la diferencia, de repente es posible porque nosotros no hubiéramos podido pagar como hospital tremenda tecnología, pero sí podemos hacer esto con escaso dinero, con personas e instituciones que están trabajando para lograr el éxito con el uso mínimo de aquella tecnología apropiada que requerimos. Entonces, fíjense ustedes, se inicia este proceso de ida y vuelta que está descrito como tal y que ya es la respuesta, la retroalimentación después de la relación que obtuvimos con el personal de salud. ¿Seguimos? Entonces, fíjense ustedes, acá podemos demostrar el uso metodológico del electrocardiograma, el especialista cardiólogo interactuando con el personal de salud y el personal de salud recibiendo el apoyo diagnóstico en base a unas imágenes sencillas, también de bajo costo, incorporadas en una red útil para la atención. El envío de imágenes en teledermatología, fíjense ustedes acá, probablemente no sea ético el mostrar las imágenes, pero sí es ético alertar a los procesos de atención de la salud en los sistemas de prevención, porque fíjense los niveles estamos hablando de tumores evidentemente importantes que aparecen en ciertas regiones de Potosí y que parecen no ser alarma antes. O sea, este proceso de trabajo que probablemente vaya a terminar en una cirugía extensa, etcétera, etcétera, de repente solamente es la última parte de la gestión. ¿Dónde está el proceso de prevención, por ejemplo, en la atención de procesos dermatológicos? Entonces, como estábamos trabajando en red en ese momento con los servicios de salud departamental de Potosí, ellos tomaron las acciones correspondientes para ya ir a los lugares donde estaban determinados para trabajarse en telemedicina y seguimos la gestión. Y fíjense ustedes, posteriormente empezamos a recibir mayores lesiones dermatológicas que obviamente nosotros no vamos a poder tratarlas a través de la telemedicina. Pero sí vamos a poder opinar, porque el cirujano sí puede opinar, el dermatólogo sí puede opinar, el médico internista sí puede opinar y puede dar sugerencias de qué es lo que y cómo se puede manejar este caso y de repente cómo se puede referir este caso y si es necesario referir a un tercer nivel. Obviamente se hizo el camino que se tenía que hacer. Entonces, miren ustedes, las lesiones tan importantes que en algún momento, o sea,
hacen hincapié en un momento de que nosotros de repente no lo habíamos pensado así, pero que de repente el sistema de salud tendría que de repente incorporar un sistema de gestión, de diagnóstico más preciso, mucho antes, ¿no es cierto?, de que ocurran estos problemas. Entonces, fíjense, no solamente existen ese tipo de patologías enviadas, ¿no es cierto?, para diagnóstico, sino también pequeñas lesiones que probablemente son consideradas como tratamientos superficiales y que probablemente también pueden ser trabajadas con el especialista. Y no es mentira que el proceso tecnológico nos apoya de una manera tan fantástica y tan sencilla. Fíjense ustedes, el paciente, la señora está en Copacabana en trabajo de parto, es una señora que estaba con 6 de dilatación. Sin embargo, el diagnóstico del médico cuando habló conmigo, porque yo estaba atendiendo el caso, me dice, la estoy refiriendo porque el trabajo de parto es, el embarazo es prolongado. Entonces yo hice el cálculo de la edad gestacional con el disco y llegué a la conclusión de que por los datos que tenía era una gestación de 38 semanas. Entonces, cuando me pasó los datos, él me dijo que estaba con contracciones uterinas y pues le dije, ¿y por qué no le haces un tacto? Entonces le hizo el tacto y estaba con 7 de dilatación. Entonces, ¿y cómo está? Entonces, puedes auscultar el latido, ausculta el latido en mi delante, ¿no es cierto? Escucho el latido, ¿sí? En ese momento estaba trabajando también con un personal a su lado y le digo, ¿sabes? Dale 2 horas y en 2 horas me vuelves a llamar. Entonces, ese proceso de referencia no se concluyó, no se hizo. La paciente tuvo un parto eutóxico, 2 horas después, niño sano, perfecto, en perfectas condiciones. ¿Qué hemos hecho? Hemos apoyado en el diagnóstico, no hemos intervenido absolutamente en nada y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces, los procesos de inducción crecieron mucho más. Fuimos navegando en el sistema e incorporando en lo que queríamos en algún momento que los especialistas puedan recibir la información en sus celulares, sus smartphones, y lo hicieron. Y terminamos, fíjense ustedes allá, con el tema de medicina tradicional. ¿Pasamos? Y aquí están los médicos tradicionales incorporados en la red de Potosí, trabajando en este sistema de diagnóstico, en el apoyo al diagnóstico, en el manejo de caso. ¿Seguimos? Y de repente también incorporamos el tema de alfabetización digital y trabajamos con ellos para que ellos puedan incorporar lo que están hablando, porque es muy difícil de repente en ese momento que haya personas escriban directamente en el expediente clínico, pero los colaboramos y pudimos, y hoy lo están haciendo. Ellos incorporan a través del personal que está a su lado, ¿no es cierto?, todo el proceso y la conducta que ellos piensan que debe ser el trabajo a partir de la medicina tradicional. Esta es la primera ecografía a distancia que nos relataba hace un momento alguien que decía, ¿hemos desarrollado? Sí, lo hemos hecho. Y evidentemente también parte de la gestión de la ecografía utiliza estos sistemas periféricos que obviamente los tenemos en algunos centros y que también nos dieron bastante uso significativo. Tuvimos problemas porque el tiempo de transmisión de 1 segundo para cuando tú le estás diciendo, ok, ahí paras y ahí haz freeze o congelas, de pronto pasa el segundo y se pasa el diámetro biparietal. Entonces, hay un proceso de trabajo que hay que, obviamente, desarrollarlo, es un proceso de mejora continua. Nosotros pensamos que el uso de estas tecnologías puede servir, nos puede ayudar. Hemos hecho varios diagnósticos, hemos apoyado en los diagnósticos. Fíjense, posteriormente hemos recibido imágenes, ¿sí?,
patológicas de una paciente ginecológica, ovarios poliquísticos, que también esta paciente fue referida al Hospital Arcoíris. Cuando estamos hablando de salud y los dispositivos móviles, ¿no es cierto? Habíamos visto anteriormente que podíamos manejar la información segura, porque hemos entrado a un nivel, sí, de seguridad muy importante con Raft Altiplano y Medespacio, que nos han permitido desarrollar el envío de imágenes, y hemos hecho los primeros tipos de gestión, ¿sí? Y fíjense ustedes, esos son los resultados. El médico está recibiendo la información, puede analizar la información, solamente el médico puede acceder a través de las claves de ingreso al expediente clínico. En el e-learning podemos ver que tenemos, por ejemplo, la biblioteca virtual puede trabajarse muy rápidamente. ¿Por qué? Porque esto, van a ver hoy, está incorporada en la nube. Nosotros vamos a ver un ejemplo al final. Tenemos los casos clínicos que manejamos en el hospital, que son también trabajados con algunos de los centros. Ellos participan de los centros. Aquí está traqueotomía de urgencias, el disertante, ¿no es cierto?, la hora, la fecha, la conferencia incorporada en un sistema que nos permite el acceso rápido a la información, al caso clínico, ¿sí? Y además nos permite nuestra página informar, por ejemplo, sobre el último Congreso Nacional de Hospitales 2014. O sea que estamos brindando la información que las personas requieren, que el personal de salud requiere, que las personas que están participando hoy, ¿no es cierto?, no se queden con que parece que estaban haciendo, pero parece que se va a hacer. No, se hizo. Y en educación continua, el desarrollo de cursos, programas, hemos desarrollado varias interacciones y varios trabajos de complementación con el Hospital del Niño. Hemos realizado trabajos de complementación con la Universidad Católica Boliviana. Hemos incorporado el módulo de telemedicina en el diplomado de telemedicina, que es un tema riquísimo. Aquí estamos haciendo la capacitación del personal Arcoíris. Esa fue una experiencia muy valiosa porque nos permitió desarrollar en servicio la capacitación en el manejo del partograma de forma muy interactiva, donde la persona evidentemente en servicio está recibiendo in situ, ¿no es cierto?, en tiempo real la capacitación en el manejo. Aquí está el caso clínico de gastroenterología que estábamos trabajando con el Hospital del Niño. Estamos trabajando en la interfase. La siguiente. Estamos haciendo telemedicina urbana, tratando de incorporar la telepresencia en nuestro servicio, y hemos logrado incorporar también a algunas otras personas para el trabajo de la telepresencia. Este trabajo que hemos ido desarrollando en conjunto entre Raft Altiplano y el Hospital Arcoíris en la capacitación al personal de salud en el tercer nivel, la capacitación a la Secretaría Departamental de Salud, al Servicio Departamental de Salud, al personal que hoy está haciendo justamente la incorporación de las tecnologías, y la estandarización y la interoperabilidad que debe existir y que obviamente está bajo los estándares y que hace referencia a la comunicación y que están obviamente respaldados por instituciones que tienen su margen bastante amplio de seguridad, a costo bajo, porque fíjense, Piaget, que es una organización que promueve estos aparatos, estas tecnologías, que es la que produce los relojes suizos más finos, ¿no es cierto?, nos permite el uso de estas tecnologías. Medespacio, que nos permite estar trabajando en este momento, está Reinaldo Vargas,
estamos con el sistema. Este sistema es parte del sistema de telemedicina de Arcoiris Raft Altiplano. Este trabajo, estas personas que están trabajando acá, están trabajando en este momento en el sistema de telemedicina. En este momento, ¿sí?, muchas de estas personas que han trabajado y que han logrado con nosotros la amistad y el cariño y aquella complementación en el trabajo, venir a visitarnos al Congreso de Potosí, vean cómo estas tecnologías de pronto pueden servir, y yo quería solamente una parte, que es la seguridad del paciente. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad del paciente? ¿Cómo podemos lograr en el futuro la seguridad del paciente? La siguiente. Nos permitió este trabajo, ¿sí?, presentarnos en una feria en La Paz, y obtuvimos el premio empresarial en innovación el 2012, lo que nos colocó no solamente como un proyecto, sino como un proceso evaluado de trabajo, de interacción en el sistema de la telesalud o la telemedicina, y que hoy es parte de la relación, obviamente, del trabajo que estamos desarrollando entre todos hoy. Ya no es un sueño, ¿no es cierto?, aquel personaje incorporado allá. Tenemos varios satélites en el espacio, uno de ellos es nuestro, lo vamos a seguramente incorporar en el momento en que sea preciso. Seguramente el gobierno incorporará los datos de gestión que hay que trabajar con en su momento. Y fíjense, antes nosotros teníamos un servicio que era itinerante porque iba de lugar en lugar, nos juntábamos en alguna sala, en el auditorio, en salas que de repente en mesas de gestión, ¿no es cierto?, trabajos incorporados en ese momento. Tenemos un caso, nos juntábamos, nos sentábamos en una mesa en la cocina y de pronto empezábamos a atender un caso que nos está llamando, pero fíjense ustedes, hoy ha cambiado el aspecto. Allí está nuestro servicio de telesalud, es un servicio realmente muy innovador. Podemos mostrar el desarrollo ya tecnológico, las personas que están trabajando allá, ¿sí?, con tecnología incorporada, obviamente también no de mucho costo, ¿sí?, adelante, para hacer telepresencia y complementar el trabajo de la red en La Paz, porque este es un nuevo proceso de gestión que tenemos que trabajar y que obviamente La Paz está esperando con mucha ansiedad. No nos hemos quedado allí, hemos hecho el análisis de la información, estamos en el tercer año, estamos analizando nuestros datos. Fíjense ustedes cómo han ido creciendo las teleconsultas, hacemos el análisis de la información y a partir del manejo de los casos es que el gobierno, en la intervención que nosotros realizábamos, vino e hizo la primera filmación del proceso tecnológico incorporado en el sistema de salud público, ¿sí?, y nos permitimos y nos dimos el lujo, yo diría, ¿no es cierto?, de negociar en algún momento nuestro pensamiento, aquella idea que estábamos generando de tecnología apropiada, y obviamente ellos están ya con tecnología de punta, pero este proceso lo podemos aplicar a bajo costo en cualquier lugar sin necesidad de muchos aparatos. Así. Entonces, fíjense en nuestros registros, los casos por centro, los casos por especialidad. Las especialidades de dermatología son los que dominan habitualmente. Allí están los centros que hoy están enviando casos, ¿sí?, estos 3 años. La cuenta hasta ahora son de 1034 casos. Aquí los casos, obviamente identificados para hacer un proceso de gestión continua. El equipo de gestión trabajando en el Hospital Arcoiris, la red de gestión de telemedicina, a ese lado el Hospital Arcoiris, a este lado Raft Altiplano.
Y por último, necesitábamos incorporar hoy una muestra de lo que va a ser Alejandro, ¿no es cierto? Vamos a ver la posibilidad de negociar también con ustedes sus presentaciones, porque la presentación de cada uno de ustedes está incorporada ya en nuestra biblioteca virtual, y a partir del día de hoy, ¿no es cierto?, se termina el congreso, mañana ya tendremos acceso, cada uno de ustedes podrá en su momento recuperar o ver sus presentaciones en el sistema de telemedicina que hemos trabajado en ese sistema de gestión. Muchas gracias.